que abran sus Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, por favor. Y voy a leer en una forma discriminatoria. Asumo que la mayoría o todos conocen más o menos la historia, pero voy a leer los pasajes que nos dan la idea de todo lo que está sucediendo acá. Es un capítulo un poquito largo, pero voy a leer algunos versos. Versos 1 en adelante dice, una vez más, Primera de Samuel capítulo 15. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim. Verso 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. Versículo 10, vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Verso 13, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Verso 16, entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y ahora Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Padre, tremendas palabras. Y te imploramos ahora que este episodio, que sucedió hace muchos siglos atrás, pueda enseñarnos algo a nosotros en este siglo, en este nuestro tiempo. Te rogamos que bendigas tu palabra a nuestro bien. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Obediencia a la palabra de Dios. Hermano querido, ¿se ha puesto a pensar usted por qué la iglesia no crece? No me refiero a esta iglesia, me refiero a la iglesia en general. Y no se apure a responder, piense allí donde está sentado, ¿por qué la iglesia no se desarrolla? Y cuando observamos cierto desarrollo, vemos que se desarrolla mal formada la iglesia. Se está levantando mal. No hay una continuidad del trabajo que comenzaron nuestros santos apóstoles.
Y si vamos un poco más atrás, lo que comenzó Jesucristo, porque Él es la piedra angular de todo el edificio de la fe, ¿no es cierto? La iglesia de Cristo. ¿Por qué la iglesia hoy ha perdido influencia en el mundo? Porque hace más o menos un siglo atrás todavía existía cierto respeto por la iglesia, porque se estimaba que los cristianos tenían una conducta, una vida que, en fin, mostraba al resto de la sociedad lo que es tener integridad. Pero hoy es cualquier cosa. Ahora, usualmente miramos a la carencia, la razón del por qué la iglesia no se desarrolla es porque, en fin, no se implementan suficientes programas dentro de las iglesias para poder servir de alcance a los demás. Así que cuando una iglesia no se desarrolla, inmediatamente apuntamos a los programas o carencias de los mismos, como indiqué. Es muy poco o casi nunca que se observa no el tema de los programas, sino qué pasa con los individuos de la iglesia, qué pasa con los creyentes. O sea que hoy le adjudicamos el éxito a una iglesia, a los programas que tiene y no al tipo de conducta que manifiestan los miembros del cuerpo de Cristo en el siglo XXI. Esto es algo para pensar, ¿no es cierto? Déjeme decirle que una de las razones del por qué la iglesia hoy, y esto es controversial, pero quiero que tome nota, una de las razones del por qué la iglesia contemporánea no se está reproduciendo como corresponde, y vuelvo a repetir, no que no crezca en la sociedad, sino como corresponde, porque una cosa es decir, tenemos congregaciones y otra cosa es la iglesia de Cristo. Y una de las razones es porque los creyentes estamos cometiendo dos pecados que muy comúnmente se están pasando por alto en la iglesia contemporánea. Y esos pecados son, uno, el de rebelión, y el otro es el de obstinación, que es precisamente lo que nos dice el versículo 23, cuando Dios hace una acusación abierta, no solamente a Saúl, sino al resto del pueblo, que también es responsable de lo que ha sucedido en este incidente que acabo de dar lectura. Cuando el apóstol Pablo escribió la segunda carta a la iglesia de Corinto, lo que trataba era de corregir hasta cierto punto las fracturas que había dentro de la iglesia. La iglesia de Corinto era una iglesia extremadamente problemática. Y en la primera carta, si ustedes se toman el tiempito de leerla, van a notar que este hombre trata de corregir un montón de errores teológicos. El tema de la ética dejaba mucho que desear. Había personas que se habían alineado con ciertas personas y entonces estimaban que quien estuviese en la línea de Pablo o de Pedro, qué sé yo, de Apolos, entonces esos eran mejores cristianos que los otros. Y empezó esta tensión que trajo un caos en la iglesia. Se suma también el problema, el desastre que hacían con el uso de los dones espirituales, que no era para servir a los otros, sino para servirse a sí mismo. Y Pablo tiene que sentarse, una vez que le cuentan toda la problemática que hay, dice, esto no puede seguir así. Y entonces escribe la primera carta de Corintios, a lo menos la que tenemos nosotros. Pablo escribió otras que, en fin, parece que no nos llegaron, se perdieron, pero a lo menos la que figura en nuestro canon como primera de Corintios, ahí tenemos todos los detalles. Cuando escribe la segunda carta, que parece que es un poco en respuesta quizás a el impacto que tuvo la primera carta, hasta donde podemos rescatar ahora, ¿no?, en estos documentos históricos, él va a tratar de abordar, entre otras cosas, el problema de la desobediencia a la autoridad apostólica que Dios le había concedido al apóstol Pablo. Y luego, qué hacer con las personas, especialmente en el capítulo 2 de 2 de Corintios, de cómo tratar a la persona que, habiendo tomado nota de la reprensión de la primera carta, se arrepiente, se pone en línea ahora, ¿no es cierto?, con la doctrina y la disciplina, y entonces, ¿qué hacer con esta persona? Y en ese contexto, les doy esto para que se ubiquen un poquito en lo que está pasando, porque no me gusta agarrar versículos fuera de contexto. Pero entonces hay un verso que agarró mi atención, y acá quiero prenderlo. En el capítulo 2, verso 9, dice el apóstol Pablo, y porque también para este fin os escribí, tome nota, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes
en todo. Noten que no dice simplemente he escrito para tener pruebas de si ustedes son obedientes. Pero esa frase, ese adverbio que inyecta el apóstol Pablo, que como siempre digo, estoy convencido que es por inspiración, Dios quiso que Dios plantee las cosas en esos términos, dice, si son obedientes en todo. Lo que Pablo escribía, salvo algunos detalles de opiniones personales que tenía el apóstol Pablo, que son escasos, hay un par de casos en que dice esto no viene del Señor, esto es mi opinión, mi consejo a ustedes, la mayoría de lo que Pablo escribía era reconocido como palabra de Dios. En la primera carta, después de tratar todos esos problemas que les he indicado, Pablo les va a decir, especialmente en el capítulo 14, verso 37, si alguno se cree profeta, y esto cuidado, yo soy de la opinión de que esa palabra de Pablo de cierre del capítulo 14 es un poco sarcástica. Es como para tirarle las orejas, porque muchos se creían en Corinto que eran profetas, hablaban en lenguas y hacían un uso y mal uso de los dones espirituales. Era una tragedia lo que estaba pasando. Y Pablo está tratando de ponerlos en veremos. Está diciendo, déjense ya de macanas y a ver si se ponen serio en las cosas del Señor. Y entonces, claro, como había muchos que fanfarroneaban de que eran profetas y qué sé yo, una cantidad de cosas que pasaban ahí, Pablo dice, bueno, si alguno de ahí se cree profeta o espiritual, empiece con esto, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Sabes? Sí, esto no es un capricho de Pablo. Pablo está diciendo lo que les estoy indicando viene de arriba, viene de la oficina central. Entonces ahí es donde la gente tiene que pararse y decir, bueno, ¿qué hacemos con lo que nos dice el apóstol Pablo? Y Pablo ahora nos dice, porque otra vez, si es que lo que dice es dicho por el Señor, Dios está dirigiendo usando este hombre, la pregunta, podemos especular que viene también del Señor. Se nos está poniendo a prueba para ver si nosotros somos los creyentes, en este caso directo es los de Corinto y por extensión todos los creyentes, si somos obedientes en todo. La razón de por qué el apóstol Pablo dice esto, entre otras cosas, es porque se puede ser obediente a Dios en algunas cosas, pero dejar de ser obedientes en otras cosas. Hoy, ese tema de obediencia y desobediencia es tan común en el cuerpo de Cristo que es una situación alarmante, es algo gravísimo. Entonces, la pregunta es, ¿somos obedientes en todo? No me tiene que responder a mí, eso es algo que debemos responderle a Dios. Soy obediente en todo lo que Dios me manda, me prescribe, toda esa obligación moral impuesta sobre un hijo de Dios que se espera que se conduzca en esta vida en una forma digna y responsable. Estuve buscando algunas definiciones acerca de qué significa la obediencia. Les voy a leer una que encontré que me pareció, creo yo, la más fácil o simple, para no entrar mucho en filosofar en este tema, ¿no? Y dice, la obediencia es la actitud de acatar órdenes, normas, reglas o comportamientos, un valor muy importante para las buenas relaciones y la convivencia humana. En sentido estricto, obediencia entonces se refiere a cumplir y aceptar la voluntad de una autoridad. En nuestro caso, como Iglesia de Cristo, en aceptar y someternos incondicionalmente a la autoridad de Dios sobre la Iglesia y cada uno de sus hijos. Porque a fin de cuentas, dígame una cosa, ¿para qué yo me presento a la cruz a declarar y a declarar a Jesucristo como mi Salvador y mi Señor? En algunos foros se trata de establecer que primero aceptamos a Cristo como Salvador y después, con la ayuda del Espíritu Santo, eventualmente llegaremos entonces a coronar a Cristo en nuestra vida y va a ser nuestro Señor. No, discúlpeme, pero si leemos consecuentemente las Escrituras, no podemos aceptar la salvación sin el señorío de Cristo. Y no se puede aceptar el señorío de Cristo sobre mi vida si no lo acepto también como Salvador. Son las dos caras, sí, el viejo adagio, ¿no? Las dos caras de la misma moneda. Si yo acepto al Señor, a Jesucristo como Salvador, lo estoy aceptando como el Señor de mi vida. Él es el Rey. Pablo en toda su teología nos habla que nosotros somos librados del señorío del pecado sobre nuestras vidas para pasar al señorío de Cristo sobre nuestras vidas.
Por eso Pablo muchas veces cuando escribe sus cartas las inicia diciendo: yo Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad o siervo, mejor dicho, de Jesucristo por voluntad de Dios. Esa palabra siervo en griego es doulos, que significa un esclavo. Se encadena a Jesucristo. Y justamente cuando estamos encadenados a Cristo es que experimentamos verdadera libertad. Es cuando queremos romper todo lazo con Dios que terminamos en la peor de las tiranías, que es la tiranía del pecado y por supuesto la de Satanás y sus secuaces, ¿no es cierto?, que hacen también estragos. Hermano querido, cuando se trata de obedecer la palabra de Dios, ¿obedecemos en todo? Yo quiero que piense un poquito en eso, en este silencio. Porque a menudo la obediencia que nosotros le dispensamos a Jesucristo está condicionada. Los mandamientos que estimamos que entran dentro de nuestra idiosincrasia, lo que se amolda un poco a la sociedad progresista. Esos mandamientos no tenemos problemas en someternos, pero cuando se convierten en algo gravoso, algo que nos hace mover contra la corriente, algo que no produce placer o que nos resulta algo desagradable, esos mandamientos tenemos la tendencia de dejarlos a un lado, de ser desobedientes a los mismos. Y es interesante cómo funciona la mente del hombre, ¿no es cierto? Porque cuando se trata de no estar contentos con un mandamiento en su justa forma, comenzamos entonces a elevar o a tejer argumentos. Y argumentos que llegan a convencernos a nosotros mismos, es decir, nos convencemos de nuestra retórica, con el propósito de excusar una acción de desobediencia como algo que no es tan serio o importante para Dios. Tal es así que si alguien se acerca y nos dice: mira, sabes que estás patinando según las Escrituras, tenemos este esgrima, ¿no es cierto?, con la persona para probar que no estoy en infracción, que no tengo un problema o no he caído en algún tipo de desobediencia. Es decir, que frente a un mandamiento determinado de la palabra de Dios, buscamos argumentos que nos sean razonables para justificar el incumplimiento como un acto aceptable, como un acto permisible. Y una vez convencidos de la razón que damos o que elaboramos, de que ese razonamiento que estamos presentando es justificable, bueno, nos damos licencia entonces para desobedecer a la palabra de Dios, es decir, hacer lo contrario de lo que Dios nos dice. Un ejemplo simple, no vamos a agarrar casos extremos, algo simple, el asunto de ir a la iglesia, de congregarnos. ¿Por qué no vamos a la iglesia? Es interesante, y esto, ojo, no digo que sucede acá, sucede en todos lados. La gente hoy no va a la iglesia. La gente visita de vez en cuando la iglesia. La gente no va a los cultos de oración. La gente no va a los programas de la iglesia. Si se llama evangelizar, no aparece nadie. Si decimos que tenemos que hacer alguna actividad social para atraer gente, no vienen unos pobres. Y entonces, claro, no vamos. Ni hablemos otra vez, repito, los domingos. ¿Dónde está el resto de la gente que viene los domingos acá? ¿A dónde están? Y comenzamos como dije antes, a elaborar una serie de argumentos que nos convencen a nosotros, son plausibles. Que eso me justifica o me da la licencia para desobedecer a Dios. Cuando dice: no dejéis de congregarnos. Esto es solamente un ejemplo, No dejéis de congregaros por como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué tú no te congregas? ¿Por qué desobedeces a la palabra de Dios? ¿Qué es más importante en tu vida que obedecer la voluntad de Dios sobre tu vida? ¿Dónde va a parar esa declaración de que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador? Nos gusta escuchar de que Jesucristo es mi Salvador y me da la vida eterna. Pero ¿y el señorío qué? ¿A dónde va a parar eso? ¿Quién está sentado en el trono de tu vida? ¿Tú manejas las riendas de tu vida? ¿O es Dios en Cristo Jesús quien la maneja? Ahora, si no obedecemos en todo,
como el apóstol Pablo insinúa ahí en la segunda carta a los Corintios, y nosotros presentamos nuestros argumentos del por qué no lo hacemos y creemos que son plausibles. Mi pregunta es, bueno, pero ¿son válidos esos argumentos para Dios? Nos detenemos a pensar cuando estamos razonando y diciendo, bueno, a ver, ¿cómo voy a responder a esta situación? Nos detenemos a pensar, bueno, pero ¿qué tiene que decir Dios en esto? ¿Qué opinión tiene de mí cuando le hago la gambeta al mandamiento específico que el Señor nos da a través de su palabra? Que son un montón de cosas que tenemos que hacer como cristianos. Saúl fue un hombre de argumentos. Y era bueno para argumentar. Y argumentos que parecían totalmente razonables para él y que eran razonables también para sus compinches, en fin, personas que a lo mejor estaban en línea con su manera de proceder, ¿no es cierto? Así que el pueblo de Israel no era buena mandarina en todo el incidente este. Saúl hizo lío y mucha gente que siguió atrás de él también. Y ojo, Samuel ya vimos la vez pasada, ¿no? Que también tuvo sus fallos, lo que pasa es que Samuel, igual que David, otro que hizo unos líos después de Saúl, fue en la línea monárquica, llegó después David al poder y también hizo las mil y una. Más, en mi criterio es que hizo más líos David que Saúl. Hay una diferencia enorme de actitud en cuanto a Dios se refiere entre David y Saúl, que Saúl no tenía. Pero que David hizo lío, hizo muchos líos. Bueno, este hombre es un hombre que tenía buenos argumentos. Fíjense, por ejemplo, que en el versículo 11, Dios dice, pero miren ustedes el colmo de las cosas. Dice, no ha cumplido Saúl mis palabras. Y entonces Saúl responde en el verso 20, antes bien, es decir, momento, esto no es así. Antes bien, he obedecido la voz de Jehová. O sea que Saúl, por alguna razón, pone por encima de la voluntad de Dios la razón y los motivos personales o lo que sea que tenía Saúl para no haber cumplido en detalle todo lo que Dios le había indicado. Y que eran, o que esos motivos, esas razones que estaba dando, que tenían que ser aceptables. Prácticamente cuando él dice acá en el versículo 20, antes bien os he obedecido la voz de Dios, está prácticamente esperando una retractación por parte de Samuel, diciendo, Samuel, momentito, para ahí, ¿cómo que no cumplí la palabra de Dios? Al contrario, sí que la cumplí. ¿Cómo te atreves a decirme que no cumplí la palabra? Y va más lejos, porque no fue Samuel el que le dijo, no cumpliste la palabra, sino Dios, nos dice el verso 11. Dice, Saúl no cumplió mi palabra. Así que acá el que está equivocado es Dios mismo. ¿Cómo es que Dios me dice a mí que no cumplí la palabra cuando realmente la cumplí? Esos eran sus argumentos. Más allá de que estemos o no de acuerdo, eso es lo que se nos plantea acerca de este señor. ¿Qué esperaba? ¿Una retractación de Dios por no haber cumplido la palabra? Pero no ese es el colmo de los colmos. Ahora, ¿saben cuánta gente hay así dentro de la iglesia de Cristo hoy? Leemos la Biblia que nos dice, os ruego que, qué sé yo, estábamos hablando en la escuela dominical de este versículo, el capítulo 4, verso 1 de Efesios, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Eso es un mandamiento. No es un asunto de, a ver qué les parece, muchachos, ¿están de acuerdo con esto que estoy diciendo? No, Pablo no está buscando ningún tipo de opiniones, lo que está diciendo es, les estoy rogando, les conjuro que esa manifiesten la manera de conducirse en la vida cristiana. No hay opciones acá. Y si yo agarro y opto, y si ustedes siguen leyendo el capítulo 4, ahí va a ser una larga lista de cosas que debemos hacer. Y empezamos a hacer discriminación. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. Bueno, estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Y podemos elaborar todos los argumentos que querramos. Y se hacen. Se argumenta para justificar la desobediencia. Sucede comúnmente en el cuerpo de Cristo. No solamente en el pueblo de Israel en aquel entonces. El cuadro que tenemos acá es bastante claro. Primero que todo, Dios le da órdenes a Saúl de terminar con los amalecitas. Y acá, bueno, uno puede sentarse horas a cuestionar el carácter moral de la orden. Bueno, ¿cómo puede ser que Dios, esta pobre gente que estaban viviendo ahí, y entonces levanta al rey de los judíos y dice que amasije a todo el mundo sin perdonar la vida a nadie ni a nada, ¿no? En el verso 2...
Dice el pasaje: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel y al oponerse en el camino. Ve pues, destruye a todo y a todos, prácticamente, ¿no? En el versículo 3. Ahora, claro, antes de cuestionar la integridad de Dios, tenemos que poner freno y tratar de mirar las razones del por qué Dios. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué Dios le mandó a Saúl a destruir a los amalecitas? Y tenemos que meternos un poco en la historia de este suceso. Para revisar toda la historia, yo les remito que vayan a casa después, como siempre, y lean, ¿no?, lo que sucedió. El pueblo de Israel salía del éxodo, mejor dicho, de Egipto. El éxodo, el viaje de la esclavitud de Egipto a la tierra que Dios les había prometido. Ese es el éxodo. Y en un momento dado, algunos pueblos comenzaron a amenazar a Israel. Y esta gente, los amalecitas, que eran unos bribones, vieron la oportunidad para saquear al pueblo de Israel. En lugar de hacerle frente de batalla, lo que hicieron es tratar de ir por la retaguardia. Usualmente lo que se hacía, hoy no lo podemos entender esto porque la guerra se maneja distinto, ¿no? Es más sofisticada. Pero en aquel entonces lo que hacían era meter a las mujeres y a los chicos y a los ancianos, a los no pudientes, atrás de todo, y entonces el ejército salía a enfrentarse con la masa de hombres o de ejército que venía de frente. O sea que era un choque de brutos la guerra antes, ¿eh? Y entonces se dejaban a los débiles atrás para que tuviesen cierta cobertura. Los amalecitas lo que hicieron es, en lugar de enfrentar al ejército, aprovecharon que ellos estaban en batalla y comenzaron a devastar a todas las mujeres, los chicos, hicieron estragos. Y esto Dios no lo pasó por alto, tomó nota del asunto y eventualmente se iba a vengar de semejante cosa. Los tiempos son de Dios, no de los hombres. Llega el momento entonces que Dios dice: ahora es el momento de ajustar cuentas con esta gente, por lo que había sucedido, ¿no es cierto? Dice allí lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ahora, claro, uno puede argumentar acá, ¿no?, si vamos a seguir el argumento. Bueno, pero a ver, pastor, ¿qué tiene que ver aquella generación que hizo lío con esta generación? ¿Por qué se va a inculpar a esta generación de lo que hicieron la generación aquella cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, según nos dice el versículo 2? Bueno, la cuestión es que los amalecitas estos no eran mejores que aquellos, sino que seguían siendo tan viles y despreciables que estaban constantemente tratando de buscar cómo sacar ventaja para crecer política y económicamente. Una gente despreciable, francamente. Entonces, Dios lo que dice es: esto no puede seguir de esa manera. No se trata entonces de que había algunos amalecitas dentro de la sociedad del pueblo que estaban desajustados, sino que era un asunto impregnado, estaba metido en la psiquis del pueblo, eran todos terribles, pero hasta el niño estaba podrido. Esto es algo difícil de entender, algo que puede ejemplificar un poco esta descomposición social. Es el fenómeno de ISIS ahí en el Medio Oriente, este grupo de gente que, en fin, le enseñan a los chicos a degollar, a matar. Vemos que es una sociedad podrida, una gente que está completamente arruinada. Y que no pueden convivir de alguna manera con el resto de las sociedades humanas en armonía, dejando de lado, ¿no es cierto?, las creencias religiosas, pero es algo tremendo lo que estamos observando de este grupo. Así que Dios les había dado a esta gente suficiente tiempo para que hagan una revisión de su condición social, de cómo se trataban con el resto de las sociedades y, francamente, es decir, que dejaran atrás el salvajismo y el barbarismo en el que vivían. ¿Y qué hicieron? Caso omiso de la historia. No les importó ni medio revisar cómo actuaron sus antepasados, sino que al contrario, emulaban, ¿no es cierto?, sus costumbres y seguían adelante con este tipo de cosas. Quizás a lo mejor, pienso yo, si no lo hacían con más firmeza, en tratar de explotar la debilidad de otros pueblos para sacar ventaja a ellos, como dije, en el ámbito político y económico. Juicio lo que está haciendo acá es enviando Dios, mejor dicho, está enviando un juicio retributivo.
se terminó este asunto. Porque una sociedad en esos términos que odia en una forma tan terrible como esta gente, que no procura vivir en sociedad en este planeta, no puede mantenerse en este mundo. Y Dios lo que está haciendo es operando un cáncer. La Segunda Guerra Mundial, aunque fue dolorosa y todavía nos quedan los recuerdos en la retina de los ojos, de vistas terribles, fue un mal necesario para poder detener, frenar algo que era totalmente inconcebible para la raza humana. Que una etnia se levantara para someter al resto del mundo y eventualmente purgar al mundo de los demás y ser solamente un grupo ario en todo el planeta. Y creo que providencialmente Dios dijo, no señor, no va a suceder así. Y entonces cerró los grifos y le puso freno a un veneno letal que estaba a punto de saborearnos. Y saboreamos hasta cierto punto la raza humana. La palabra destruir ahí en Hebreos, haram, quiere decir exclusión completa, más o menos en nuestro español. Es la misma palabra que aparece en otros pasajes bíblicos, que nos habla de que cierto pueblo no se le da más la oportunidad de coexistencia, porque es imposible convivir con ellos. Y Dios lo que hace entonces, como dije antes, es de cortar esta gente. Un pueblo que estimaba que Israel no tenía el derecho de existencia, que tenían que desaparecer. Por eso que atacaban niños y todos los demás, para que no haya otra generación. Acá pienso yo que vemos un germen, ¿no es cierto?, en la historia del antisemitismo histórico, de gente que realmente hasta el día de hoy dicen Israel francamente no tiene el derecho a la existencia, y están haciendo una cantidad de maniobras y planes para poder borrar a Israel del mapa. Esfuerzo funesto porque nunca se va a lograr, ¿no es cierto? Israel es la niña del ojo de Dios. Y entonces noten que la segunda cosa es que Dios le llama la atención a Saúl a tomar nota, pero precisa, de los detalles del mandamiento. Dice en el versículo 1 la frase, estate atento, presta atención. Acá esta palabrita es Shamá. Es exactamente la misma palabra que se usa en Deuteronomio capítulo 6. ¿Se acuerdan el Shema? Oye Israel. La palabra Shema, se le llama Shema a la declaración de que Dios es uno, es el Dios de Israel. Entonces se llama Shema porque la palabra, es la primera palabra de ese mandamiento es Shema en hebreo. ¿Qué quiere decir? Oye, escucha, pon atención. No es simplemente oír, sino presta debida atención a lo que te estoy diciendo. Esa misma palabra que aparece en el Shema, en el Oye Israel, Jehová, vuestro Dios Jehová, es exactamente la misma palabra que se está utilizando en este pasaje bíblico. Le está diciendo a Saúl, toma debida nota, escúchame bien, presta atención a lo que te estoy diciendo. Esto es lo que vas a hacer. Y le da los detalles de lo que Dios quiere que este hombre haga. A ver, a Saúl por alguna razón le pareció que la exactitud del mandamiento no era importante. Que aunque Dios me está diciendo, presta atención, toma nota de lo que te estoy diciendo y sigue al pie de la letra, las cosas que todavía se podían dejar algunas cositas de lado, ¿no es cierto? No hay que ser exagerado después de todo. Sí, la palabra de Dios dice estas cosas, Dios me está diciendo esto, pero bueno, vamos viejo, vamos a ser un poquito flexibles, no seamos fanáticos religiosos, no es para tanto después de todo. Es esa mentalidad de que podemos jugar con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios y empezar a, como les digo, a hacer justificaciones erradas que nos liciten o nos den permiso de poder de alguna forma desobedecer a Dios. ¿Por qué razón no cumplió los mandamientos? Y bueno, qué sé yo, miren, acá podemos empezar a especular 1 hora y media. Quizás a veces se tenía la costumbre de traer a los reyes derrotados para humillar y mostrarle a todo el mundo de que uno era superior. Esto le daba ciertas credenciales a Saúl como líder, como militar. No sé, francamente, tal vez le dio pena. Me cuesta creerlo, pero quizás le dio pena
al pobre viejo Agar ahí que estaban por cortarle la cabeza y dijo, miren, no, perdónenlo, aunque sea perdonen a uno. Miren, yo la verdad es que no sé, algunos escaparon de este genocidio. Fíjense, ustedes se acuerdan en el libro de Esther, aquel señor Amán que quería destruir a todos los judíos, era un descendiente de esta gente. Así que algunos zafaron de esta situación. Lo cierto es que si dejamos de lado las especulaciones, hay una sola razón que es plausible, es real y que es la médula del asunto. Y es que Saúl fue un hombre desobediente. No importa lo que querramos especular, cuáles fueron los motivos o razones que él tenía en su cabeza y en su corazón para perdonar la vida de este señor, que era un canalla, era un sanguinario. Pero de todas maneras, sea la excusa que él tenga, lo cierto es que Saúl fue un hombre desobediente a los detalles del mandamiento de Dios y punto. No importa la razón del por qué perdonó a Agar. Lo cierto es que no siguió los detalles del mandamiento. Hermano querido, cuando Dios nos da un mandamiento en su santa palabra, no es para consultar con nosotros, No está la opción de que, bueno, a ver, Dios dice esto acá, ¿no es cierto?, que tengo que hacer esto, pero, a ver, lo voy a rumiar un poco y voy a ver si lo hago. No te equivoques. Ese no es el Dios de la Biblia. Cuando Dios dice que hay que hacer algo, se hace. Y eso nos da garantías de que cuando Dios dice que nos salva y nos da vida eterna y que vamos a estar en la gloria, que se va a cumplir porque Dios lo dice y se hace. Y que el mundo va a ser condenado en su momento. A veces nosotros perdemos la paciencia y decimos, pero ¿cuándo nos va a vindicar Dios de todas las injusticias? Bueno, que no le quepa la menor duda. Dios dijo que va a suceder y lo va a hacer. Porque lo que Dios dice, se hace. La palabra de Dios es firme. Jesús es el que dijo que no va a pasar ni un tilde ni una jota. Es decir, no va a pasar, estos son dos símbolos que aparecen en el idioma hebreo, ¿no? O el arameo, en fin, que se hablaba en esos días. Los puntitos más insignificantes del mandamiento, ningún detalle va a pasar de largo. Se cumple todo lo que el Señor dice. El mandamiento de Dios es importante de punta a punta. Y ojo, porque no fue solamente Saúl el que metió la pata acá, El resto del pueblo hizo lo mismo, porque el verso 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de sus productos. Así que están todos metidos. Él debió de haber, sí, está bien, el pueblo a lo mejor no tenía el discernimiento, pero el responsable acá es Saúl, porque él tendría que haber dicho cuando vio que agarraban a Agar y a los animales más gordos, decir, ustedes me dejan todo eso quieto ahí, yo soy el rey y acá se va a hacer lo que Dios nos dijo. Y parar como líder del pueblo, parar el asunto ahí nomás. Pero no, bien dice la Escritura, no, momento, agarraron todo esto los del pueblo porque Saúl estaba metido, fue el primero, era la punta de lanza que lo llevó a hacer el asunto. Y entonces todos los demás siguieron a su líder, a su rey. Otra vez Dios le dice en el verso 11, no ha cumplido mis palabras. Mientras tanto en su mente y en su corazón está convencido que sí lo hizo. Verso 13, cuando llega Samuel, bendito seas, dice al final, la segunda parte, tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Para él todo estaba bien con Dios. Ni siquiera tuvo tiempo para sentarse y pensar, bueno, ¿cumplí yo todo este asunto? No. Él venía con Agar y los animales y estaba tranquilo, totalmente tranquilo, que él había obedecido el mandamiento en todos sus detalles. Y bueno, lo que va a hacer ahora Saúl es asombroso para mí, ¿no? Francamente yo no lo entiendo esto. En lugar de aceptar el fallo de incumplimiento a la palabra de Dios, admite que, y interesante es que él admite que ciertamente se perdonaron allí los animales. O sea que ciertamente hubo un incumplimiento del mandamiento en sus detalles, pero lo que va a hacer es que va a proyectar la responsabilidad de su error sobre la gente. Es decir, yo cumplí el mandamiento, ellos son el problema, ellos fueron los que desobedecieron. Fíjense, en versículo 15 dice, y Saúl respondió después que Samuel le tira la oreja, dice, de Amalec los han traído, no los hemos, dice ellos. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Y miren el cinismo, Dice, pero lo demás
lo destruimos. O sea que fueron ellos los que hicieron el lío. Yo no, yo cumplí el mandamiento que me dio Dios. Pero ¿qué dice el verso 9? Dice, Saúl y el pueblo perdonaron la vida de Agag. Yo no sé, pero no es coincidencia que muchas veces hoy en la iglesia se encuentran este tipo de patrones, ¿eh? ¿Cuántas veces cuando hacemos líos vivimos en una sociedad que no se hace responsable de nada ni de nadie? Cada vez que nos metemos en un lío, la culpa la tiene el otro. Sea una institución, la iglesia, Dios, mi hermano, mi esposa, mi esposo, mis hijos, el perro, el político. Todos los demás son la causa de mis problemas. Todo lo que sufro es culpa del otro. Hoy no asume nadie, absolutamente nadie, la responsabilidad de sus malos actos. Y es vergonzoso que no doblemos las rodillas a admitir nuestros fallos. Y no me interesa, como digo siempre, lo que hace la sociedad allá afuera. Lo que me interesa es lo que hacemos nosotros los cristianos adentro del pueblo. Ya tratará Dios con el Evangelio. Esa gente, Dios trata con ellos en una forma diferente a como trata con nosotros los hijos. Ellos necesitan el Evangelio. Nosotros ahora necesitamos la corrección paternal para poder poner nuestras vidas en orden con Dios. Pero no nos hacemos responsables de nada. Siempre la culpa la tiene la otra persona. Hay unas características sobresalientes acá de Saúl, negativas, cuidado. Una es, por ejemplo, la falsa piedad y devoción de Saúl. Fíjense que en el verso 9 dice que perdona la vida de Agag y lo mejor de los animales. Pero lo que me llama la atención es el cinismo de este caballero, porque perdonó al rey que era un canalla, era un bribón, y va a perdonar a los animales, pero al resto de la gente, incluso niños de pecho, le va a llamar, los va a describir como vil y despreciable. En el versículo 9, fíjese al final. Todo lo vil y despreciable. Quiere decir que en su idiosincrasia era más valioso para él unos pedazos brutos animales que los seres humanos que vivían en Amalek. Y ojo, no era buena gente porque ya Dios los está catalogando de cierta forma y quiere la destrucción de esta gente. Pero en su mente tenía más valor el bribón este del rey, que era el que movía toda la nación a pecar, a hacer cosas terribles con otras naciones, especialmente con el pueblo de Israel, como nos dice la historia, sino que también los animales también para entregárselos a Dios. Pero por favor, ¿dónde están nuestros valores, mi querido? Si vamos a hablar de vil y despreciable, todo es vil y despreciable. Tenemos que poner a la vida humana por encima. Si es que tengo cierta integridad moral, voy a poner a los seres humanos por encima de los animales. Pero no, para él era más importante los animales. Lo otro era vil y despreciable. Miren, ¿saben una cosa? Estoy hasta las sienes de ver hoy, y ojo, no digo que tenemos que agarrar a patada a los animales, no me malentienda, a mí me gustan los animales. Los cristianos tenemos que luchar por proteger los animales, la creación entera. Pero hoy día yo pienso que uno de los pecados terribles es que gastamos fortunas para vestir, peinar, alimentar los animales. Y se nos están muriendo niños de hambre alrededor del mundo. ¿No nos da vergüenza la sociedad del oeste? Y parece mentira, pero dice la sociedad humana. Le llaman a la organización que cuida a los animales humana, cuando le damos prioridad a un animal, a una bestia bruta, sin razón, mientras se nos está muriendo un ser humano de hambre, porque estimamos que a nuestros ojos es más vil y despreciable que un animal. Y pongo entre paréntesis, no es que estoy diciendo que debemos despreciar a los animales. Es la forma torcida en que tenemos los valores en nuestras agendas. Y es por eso que el mundo le va como la mona. Y ahora también la iglesia. Este hombre no tenía los criterios claros, daba vuelta a todas las cosas. Así que a toda la gente los mandó al patíbulo. Pero al canalla de Agag y a los animales, a eso los guardó, dice este señor. El cinismo que había en el criterio de Saúl. Y no solamente eso, pero esquiva la responsabilidad diciendo que salvaron todo para consagrarlo a Dios en sacrificio. Verso 15 y verso 21. Todo esto que guardamos
Lo hemos hecho porque estábamos pensando en Dios cómo adorarle. ¿Saben cuántos cristianos hay que son ladrones, estafadores, sinvergüenzas? La iglesia está llena de esos. ¿Cuántos están pidiendo plata y se llenan los bolsillos? Lo he dicho muchas veces en los púlpitos. ¿Cuántos cristianos hacen trampas para no pagar los impuestos? ¿Cuántos cristianos que tienen a lo mejor empleados los tratan como la patada, los explotan, los hacen trabajar a brazo partido? Supuestamente tienen que amar al hermano y sin embargo tienen a la persona contratada y lo revientan, lo explotan, le sacan el jugo. Y sin embargo, con todo el dividendo que produce esa estafa, ese robo, esa rapiña, venimos con eso y traemos los diezmos y las ofrendas a Dios. El fin de semana decimos, Señor, aquí está mi ofrenda para ti. Producto de la rapiña, del robo, de la sinvergüenzada. Eso hizo Israel. Se quedaron con lo que no correspondía. Y decían, traemos esto para adorar a nuestro Dios. Para eso lo hemos guardado. ¡Qué deshonra! ¡Qué falta de vergüenza! ¡Qué falta de discernimiento por Dios! Y hoy la iglesia está llena de gente así, que vienen con sus ofrendas mal habidas, producto de la sinvergüenzada, de la estafa, de la mentira, y derraman esos fondos a los pies del Señor para adorarte, oh Dios, y elevar tu nombre. Y lo que estamos haciendo es desobedeciendo, indignando el carácter de nuestro bendito Señor y Dios. El verso 22, Dios bien dice, ¿se complace Dios en todos tus regalos? ¿Realmente eso es lo que piensas de mí? ¿Tú crees que yo estoy esperando en el altar que me traigas presentes a mí? Y Dios lo para en seco y le dice, es la obediencia lo que estoy buscando, no tus regalos. Si yo vengo con las ofrendas más ricas, los tesoros más preciosos de este mundo, pensando que con eso voy a adorar a Dios, pero mi vida es una vida de desobediencia, eso no sirve para nada. Dios no lo recibe, aunque tú estés convencido a ti mismo de que Dios está abriendo los brazos para recibir eso. Ese dinero se lo llevan los pastores, no Dios. Dios lo vomita de su presencia, eso que traemos y que es mal habido, que es deshonesto, que deshonra la integridad de un hijo de Dios. No solamente eso, pero tiene un ego súper inflado, porque es un hombre totalmente descontrolado. Versículo 12, miren ustedes qué desfachatez. Dice que Saúl, madrugó, dice luego Samuel, para ir a encontrar a Saúl, ¿no? Y en la segunda parte dice, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. Se levantó un monumento para, de alguna manera, perpetuar, ¿no es cierto?, este acto histórico de haber cumplido la palabra de Dios, de destruir a Amalek. Así los demás podían observar al mirar, tal vez, no sé si la estatua de Saúl, qué sé yo qué era, pero un monumento, algo que recordara lo que él hizo. Miren qué cosa más terrible, ¿no es cierto? Primero que está en desobediencia y luego se levanta un monumento como que es la mamá de Tarzán. Pero hay que ser desfachatado. Si habría que levantar un monumento es para Dios, para la gloria de Dios, no para un desobediente. ¿Cuántos pastores se levantan monumentos en la actualidad? ¿Cuántos de esos pastores las iglesias los ponen como monumentos en la sociedad? Pero por favor, los tenemos ahí en el tapial de la gloria y los exaltamos y encima proclaman mentiras, robo, estafa, desobedecen la palabra de Dios deliberadamente. Y ahí los tenemos en la cima, en el pináculo de la pirámide del honor y la gloria dentro de la iglesia de Cristo. Los levantamos como monumentos de nuestra conquista a este mundo de pecado. Egos inflados. La tercera cosa, como ya indiqué antes, que la culpa de los errores siempre la tiene la otra persona, ¿no? El pueblo ese es el que hizo el lío. A veces se culpa a los creyentes que cuando la iglesia no funciona, la culpa es de los creyentes. O la iglesia dice la culpa es del pastor. O la culpa es de la otra iglesia que se roba las ovejas, qué sé yo, no sé. Siempre estamos tratando de hacer responsable a los demás de nuestros fracasos.
Y bueno, la frivolidad, porque Dios le dice en el verso 11 ahí otra vez, ¿no? No ha cumplido mi palabra, y este señor se atreve a decir, no, momentito, ¿cómo que no cumplí mi palabra? Sí que la cumplí al pie de la letra. En otras palabras, Dios está o mintiendo o exagerando, que para mí es la misma cosa, ¿no? Hoy, hermano querido, discúlpame que las palabras son fuertes, pero al pan, pan y al vino, vino, dicen en el sur. Los cristianos hacen exactamente lo mismo que hizo Saúl. Y el pueblo también, por supuesto. Nosotros hoy seguimos obedeciendo los mandamientos de Dios en parte. No como dice Pablo, en todo. Nosotros obedecemos en parte. Los condicionamos a nuestros propios criterios. Es decir, que obedecemos los mandamientos que tienen sentido para nosotros, pero dejamos a un lado aquellos que no son gravosos o que estimamos hasta cierto punto menos importantes. Es decir que, igual que Saúl, hacemos una discriminación es la palabra, de lo que vamos a obedecer y no vamos a obedecer, determinando, según como dice el verso 13, qué cosas son viles y qué cosas son despreciables y qué es lo perdonable. Bueno, déjame decirte que en los planes de Dios, Él determina qué es vil y despreciable, no nosotros, no la iglesia. Él determina lo que está mal y lo que está bien, no el ser humano. El moralismo cristiano, a través de los tiempos, y no estoy diciendo que no se deben marcar estos errores de conducta, pero nuestro moralismo cristiano ha sido severo, muy estricto contra, qué sé yo, el adulterio, la fornicación, el asesinato, la homosexualidad, cosas por el estilo. En eso hemos sido estridentes y hemos dicho esto está mal, pero resulta que otros detalles menores, bueno, no es para tanto. Si tenemos un mentiroso en una congregación, lo podemos tolerar, pero si tenemos un adúltero, lo sacamos a patada. Esos son nuestros criterios morales, así es como juzgamos las cosas. Bueno, Cristo murió por el adúltero y murió por el mentiroso también, y murió por el homosexual, murió por todos los hombres en pecado, para rescatar a algunos. Pero, otra vez, nuestra pesa se maneja diferente a la de Dios. Y es interesante porque levantamos el dedo y acusamos. Y vuelvo a repetir, no estoy justificando estos pecados. Son pecados y son juzgados por el Señor. No los juzgo yo, los juzga Dios. A lo que voy es a aquellos que nos llegan en nuestro criterio la altura y gravedad de estos pecados y los toleramos. Decimos, estos sí los podemos dejar pasar. Y uno de ellos es la desobediencia. No lo vemos tan grave delante de Dios. La desobediencia no es para tanto, después de todo, desobedecer. Bueno, mira lo que le pasó a Adán y Eva por desobedecer en el huerto del Edén, en qué lío se metieron y nos metieron a todos nosotros su descendencia. ¿Es serio para Dios la desobediencia? Para nosotros no. Y entonces a estos pecados menores los justificamos como no tan importantes, les damos un lugar en nuestra agenda como excepciones a la regla. Estamos prontos entonces a condenar el pecado de otros menos el nuestro. Y si alguien se atreve a levantarse para apuntar con la palabra de Dios nuestro pecado, armamos un lío bárbaro. O hacemos como este hombre diciendo, ¿quién, yo? Pero no, por favor, yo cumplo la palabra de Dios fielmente, no fallo nunca. Cuando usted sabe perfectamente que sí falla en detalles. Cada uno delante de Dios tiene que hacer una revisión, por supuesto. Yo no sé cómo tratan ustedes cada uno en su vida personal. ¿Cómo estima Dios la desobediencia? Y con esto voy cerrando. Bueno, dice ahí en el versículo 23 que la desobediencia la estima como un acto de rebelión y obstinación. Y qué tremendo, porque noten que mete allí palabras primero que dice pecado, y luego mete ídolos, idolatría. Noten ustedes que la obstinación, en cuanto a el estándar de Dios, es lo mismo que la idolatría. Pero para nosotros no. Ser obstinado, si a mí me dicen, miren, pórtese de esta manera, y usted se porta de la otra porque es un cabezón, bueno, no es para tanto, no hay que hacer tanto ruido después. Bueno, ¿sabe qué? Para Dios sí es importante, porque dice que ese pecado que usted está cometiendo, y es un pecado
como el de idolatría. A nadie le gusta el mensaje que nos da Dios, porque esto no es mío, esto no es patrimonio mío. Eso es lo que le dijo Samuel a Saúl, lo puso en veremos, a él y al pueblo. Es mal, eventualmente perdió el reino. Y noten que era pero testarudo. Él tenía más los ojos puestos en la gente que en Dios, y se preocupaba más por su reputación que la reputación de la gloria divina. Más adelante hay un incidente ahí que le rompe, lean en casa después el resto del pasaje. Se le prende del manto a Samuel, se lo parte, y entonces Samuel dice: así será partido tu reino, ¿no? Y fíjense que dice en el verso 30: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos. Pero miren ustedes este señor: te ruego que me honres delante de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Tu Dios, dice, no nuestro Dios. Hay mucho para hablar de eso, pero lo que me llama la atención es que después de semejante reprensión, en vez de hacer lo que hacía David, porque David no era buena mandarina tampoco, hizo unos líos bárbaros, pero David se arrepentía y se tiraba a la misericordia de Dios, diciendo: Señor, haz conmigo lo que quieras. La metía hasta el cuadril. Saúl no. Saúl lo que hacía es: reconoce, sí, bueno, está bien, me pescaste, mis argumentos quedaron inválidos, me agarraste, Samuel. Bueno, ahora quiero que vayas conmigo y hónrame delante de la gente, porque si no, ¿qué van a decir? ¿No es cierto? Mi reputación se va a ir a pique. Pero por favor, ¿será posible? Y bueno, así le fue a Saúl, ¿no? Terminó descalificado. La historia que sigue adelante es más triste todavía, el colapso de esta luminaria que apareció por un momento. El primer rey en la línea monárquica de Israel fue todo un fracaso. El apóstol Pablo escribió y dice, entre otras cosas, para probar si son obedientes en todo. ¿Qué palabras? Esas palabras me mortificaron en la semana. Estuve horas pensando y orando con el Señor: Señor, perdóname y ayúdame a serte obediente en todo. Hermano querido, no necesitas matar a alguien para ser desobediente. Tú sabes a qué me refiero. Te imploro en el nombre de Cristo que dejes de pensar en los programas que no se implementan y empecemos por ser obedientes a Dios en todos los detalles. Y entonces vamos a empezar a ver al Espíritu Santo, no nosotros, sino Dios en nosotros, haciendo la obra y haciéndonos testigos de Cristo. Y el poder de Dios nos va a acompañar y vamos a ver el fruto de nuestra obediencia en un Dios que camina con nosotros y en nosotros, siendo luz para este mundo. Y para eso tenemos a Cristo en la cruz, para que esos pecados sean tratados en ese lugar, para que podamos ser perdonados y ahora podamos ser un pueblo que le lleva gloria y honra en condición obediente, declarando a ese Dios nuestro Señor y nuestro Salvador, no simplemente el Salvador. Así que te dejo este desafío: no hagas lo que hizo Saúl, no trates de justificar tu desobediencia, no trates de elaborar argumentos que te convenzan a ti. Déjate convencer por la palabra de Dios y obedécela en cada detalle, porque eso es lo que espera Dios de la iglesia, no solamente del primer siglo, sino ahora la iglesia del siglo XXI, a la cual pertenecemos todos nosotros. Y si todavía no diste ese paso de fe tan importante de acercarte a Cristo y aceptarle como tu Señor y tu Salvador, deja de jugar a la ruleta rusa con eso. Por el amor de Dios y de Cristo Jesús, entrega tu vida al Señor que te puede dar la salvación y la vida eterna. No juegues más con esto. No tienes nada que perder, tienes todo que ganar al aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. No seas obstinado y rebelde como fue Saúl, porque es justamente la rebelión y la obstinación a la palabra de Dios los que nos condena para siempre jamás. Quiera Dios que seamos sensibles entonces a la historia y aprendamos de lo que sacamos de ella para poder entonces dejar de ser rebeldes, sino obedientes a su divina voluntad. Oremos. Padre, queremos confesar nuestros pecados
Queremos declararte, Señor, no como dicen algunos ahora, estas oraciones de declarativas y cosas, sino de decirte que estamos arrepentidos y queremos obedecerte en todo. Gracias porque nos hablas a través de tu palabra, nos hablas a través de los eventos históricos del pasado, para que no volvamos a caminar y pisemos las huellas del error como lo hicieron aquellos hombres, como en el caso de Saúl y su pueblo. Padre, ayúdanos a ser obedientes en cada detalle, en todo lo que quieres. He aquí tus siervos y siervas, haz con nosotros lo que te place, Señor, y ayúdanos entonces para poder estar en línea contigo y de esa manera ver operar tu poder, llenando la iglesia, Señor, de los redimidos, porque te lo pedimos con acción de gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.